Pólvora y caballos, la magia de los dioses que aterrorizó a los habitantes del Nuevo Mundo. Dicen que durante una refriega un indio lanzó a un caballo en su intento de matar a un hombre. Creía que los dos formaban un solo cuerpo. El afán de imponer la palabra y los sacramentos carece de límites. Ya fuera en las islas hostiles del Caribe, en la paradisíaca Polinesia o en el corazón de África, los rituales atávicos y bárbaros de seres desalmados eran atentados contra la razón del hombre civilizado. Pasen y vean, Cronos devorando a sus hijos porque teme ser destronado por ellos. Pasen y vean. Pasen y vean. James Cook, reducido a varilla de huesos por los nativos de Hawái en 1779, el 14 de febrero, San Valentín. Castigo de Dios, el Valle de la Matanza. Palabra de Jeremías. Pondré a esa ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará de su destrucción. Les haré comer la carne de sus sombras. Cada uno comerá la sombra de su amigo. En el asedio y en el apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que buscarán sus vidas. A finales del siglo XV, un atajo de hombres extraños, pálidos, con la piel de hierro y frondosas barbas cubriéndoles el rostro, llegaron desde el otro lado del mundo. «Son dioses», dijeron unos. «Es el fin del mundo», sentenciaron otros. En cierta manera, todos tenían razón. Debe ser cosa de las hienas, debe ser cosa de las hienas. Los indios contemplaron largamente el cadáver del hombre blanco que yacía en el lecho del río.
querían comprobar si se pudría, o como afirmaban los chamanes, su carne era la carne incorruptible de los dioses. Los mayas, un pueblo que nunca desapareció y siguen sobreviviendo en la región, desangran el miembro viril de sus víctimas, porque ellos tienen la certeza que es allí donde se condensa la energía que fertiliza. Porque ellos tienen la certeza que es allí donde se condensa la energía que fertiliza.